Capítulo 4. Tema: el arroyo seco. Algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Primera de Reyes 17, 7. Arribamos ahora a un punto importante en la vida de Elías y en su experiencia con Dios durante los años de sequía. Elías se encontraba en el lugar que Dios le había indicado, en el arroyo de Kerit, y en respuesta a la obediencia de Elías el Señor envió cuervos para que le llevasen pan y carne todos los días, y mantenía el arroyo corriendo a pesar de la sequía, con lo cual el Señor se estaba asegurando de que su profeta tuviera alimento y agua para beber. Elías había sido fiel a Dios y a su palabra, había orado para que se cumplieran los juicios que la Escritura sentenciaba, y además había sido obediente a la comisión que le dio el Señor. En pocas palabras, no había fallado en nada de lo que el Señor le mandó. El sentido común nos haría pensar que de este punto en adelante su futuro estaría asegurado, que Dios continuaría honrándole y sosteniéndole milagrosamente en aquella época de escasez. Pero los planes de Dios frecuentemente rompen la lógica humana. Debido a la falta de lluvia, el arroyo amenazaba con desaparecer. Ya por su naturaleza, un arroyo es un afluente por donde fluye poca agua, pero la sequía hacía cada vez más delgado el hilo de agua del que estaba dependiendo Elías. Quizá Elías ya se había visto en la necesidad de cavar un agujero para retener el agua cada vez más escasa, mientras pensaba que Dios no permitiría que aquel arroyo se secara. Pero un día sucedió lo que venía pareciendo evidente: el arroyo se secó. Ante ese panorama el profeta podía preguntarse: ¿cuál será ahora mi destino? Los cuervos seguían llevando fielmente carne y pan, pero el agua, que es vital para la existencia humana, cada vez fluía con menos fuerza y amenazaba con agotarse. Elías a lo mejor podía pensar confiadamente que si Dios era capaz de enviar a los cuervos para que le llevasen pan y carne cada mañana y cada tarde, también podía hacer que el arroyo nunca se secara. Y Dios podía mantener el arroyo, y así, este versículo que hoy estudiamos, en lugar de decir, algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en el país, diría, y el arroyo no se secó aunque no había llovido en el país. ¿Cuántos sermones de día domingo habríamos ya predicado en ese pasaje, si Dios así lo hubiese dispuesto? ¿Y cuántos cantos se habrían compuesto en torno al arroyo que no se secó? Pero como el versículo dice que el arroyo se secó, lo pasamos de largo y no predicamos ni componemos canciones sobre este. No predicamos de este pasaje por paradójico, pues si Elías había sido fiel, lo mínimo que se podía esperar de Dios era que le permitiese tener lo fundamental para vivir, alimento y agua para beber, o que así como guardó a Israel del juicio sobre Egipto, también guardara a Elías del juicio sobre Israel. Pero al contrario, Elías estaba siendo víctima de su propia palabra, de sus propias oraciones, de su obediencia a Dios. Este suceso descrito en esta escritura, si lo vemos de forma simplista, es una paradoja de la que no nos gusta predicar. Se nos acomoda mucho más fácil la escritura que dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Proverbios 4:18. Pero resulta que en la vida de Elías se estaba produciendo un eclipse que no dejaba brillar el sol en su cenit. Así es la vida en el ministerio. Aunque vivamos nuestra vida ministerial en total entrega, sucede que a veces nos asaltan situaciones inesperadas. Y frente a esas circunstancias solemos preguntarnos: ¿por qué se secó mi arroyo? ¿Por qué se perdió la aceptación de mi ministerio en las personas? ¿O por qué Dios permitió que se frenara el avance de la obra? Y nada tiene una explicación razonable. Y cuando eso pasa, nos preguntamos: ¿hay algo mal con nosotros? ¿Acaso le hemos fallado a Dios? Y si hemos sido obedientes a Dios, no encontramos una explicación válida para esa forma de obrar de Dios. Entonces, ¿por qué Dios permite que nuestros arroyos se sequen? Dios permite que los arroyos en los que solemos poner nuestra confianza se sequen, por varias razones. En este capítulo estudiaremos algunas de esas razones, además de examinar algunas implicaciones éticas que enfrentaremos en los momentos sequía en los arroyos de nuestra vida y ministerio. En primer lugar, Dios desea que anhelemos su venida y el establecimiento de su reino. Él sabe que aun cuando la Escritura claramente dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Primera de Juan 2:17.
La naturaleza caída que habita en nosotros puede arrastrarnos hacia las cosas pasajeras de este mundo y llevarnos a desear que se haga su voluntad en el cielo, pero no en la tierra, porque aquí nos sentimos cómodos. Dios quiere que tengamos presente que el cielo y la tierra pasarán, los arroyos se secarán, los mares retrocederán, las estrellas caerán, las montañas se desharán, y que todo lo que ahora conocemos un día se acabará, y para evitar que olvidemos la transitoriedad de este mundo, el Señor deja que los arroyos de nuestra vida se sequen afectando nuestras vidas y ministerios. Y solo cuando algunos ríos se nos secan y perdemos la comodidad del mundo, podemos reconocer como Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Por ello, Dios, sabiendo que las cosas del mundo son un lastre para nosotros, hará lo necesario para separarnos de ellas. En la emisora radial La Estación de la Palabra, una de las 6 radioemisoras de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim de El Salvador, un hombre testificaba haber adquirido un auto nuevo, el cual destruyó en un accidente cuando apenas lo estrenaba. El seguro le permitió sacar otro auto nuevo, y en la misma semana tuvo otro accidente y también lo destruyó. Luego le dieron otro, el cual acabó igual. Esa sucesión de accidentes en tan corto tiempo llevó a esa persona a pensar que Dios no quería que tuviera un automóvil. Y quizá así era, y no porque Dios no desee que sus hijos posean un auto, sino para que no pongan sus afectos en las cosas. Por eso, cuando Dios permite que nuestro arroyo se seque, lo que nos quiere mostrar con ello es que todo lo que este mundo puede ofrecer es pasajero, pero que Él, en cambio, permanece para siempre. Y que bien hacemos sus hijos y sus siervos, depositando nuestra confianza en Él y esperando con ansias el establecimiento de su reino aquí en la tierra. En segundo lugar, permitiendo que nuestros arroyos se sequen, Dios templa nuestra fe. El arroyo se secó y Elías no tenía una palabra de Dios, y quizá esa incertidumbre le turbaba y confundía, y le hacía preguntarse si Dios lo habría olvidado. Pero Dios no lo había olvidado, solo lo estaba sometiendo a un nuevo entrenamiento para nuevas batallas que se avecinaban. Para Elías, Kerit era la escuela donde recibiría la formación para lo que seguía en su ministerio, y para lo que se le avecinaba a la nación de Israel, era necesario que él se graduara de Kerit, para luego poder continuar con el ministerio que Dios le había encomendado para esa época de terrible apostasía y corrupción moral que estaba viviendo el pueblo de Dios. Por medio de nuestros arroyos secos Dios labra nuestro carácter, nos modela, nos cambia y nos enseña lecciones que de otra manera no aprenderíamos. Lecciones que aún leyéndolas muchas veces en cientos de libros o escuchándolas de otras personas que las han vivido, nunca calarían en nosotros como cuando las vivimos y las experimentamos. Muchos pastores han visto con desconsuelo que ladrones se han en sus iglesias y se han llevado equipos de sonido, instrumentos musicales y toda cosa de valor, y ellos quizás se han preguntado: ¿por qué Dios permitió esto? Otros, mientras servían al Señor con amor, apareció un aventurero endulzando el oído de la gente y difamándolos, y mintiendo, arrastró a la mitad de la gente, y entonces se preguntan: ¿por qué Dios permitió que esto me pasara? Pero cuando Dios permite que nuestros arroyos se sequen es porque está trabajando en nosotros. Las experiencias desagradables suelen indicarnos que Dios nos tiene en su taller y que allí, con sus herramientas espirituales, el Señor fragua a sus ministros, y esas herramientas de Dios son la fragua, el yunque y el martillo, y con ellas, a fuego y golpe, Él nos modela. Realmente, nada de lo que hay en el taller de Dios es agradable para nosotros, pues además de las herramientas de forja que ya hemos mencionado, el Señor también tiene allí la licuadora, la picadora, la moledora y la procesadora de ministros, y en estos aparejos espirituales Dios mete enteros a sus siervos, y por un lado sale el bagazo, y por otro el jugo. Así pues, los arroyos que se nos secan no son otra cosa que las herramientas por medio de las cuales Dios nos convierte en instrumentos necesarios para su obra, instrumentos que Él empuñará en sus manos para cumplir sus propósitos para nuestras ciudades y países. Por ello, soportemos con paciencia nuestros arroyos secos, porque de ellos saldremos fortalecidos. En tercer lugar, nuestros arroyos se secan para que dependamos solamente de Dios.
Eso fue lo que sucedió con Elías. ¿Qué otra opción tenía Elías más que esperar en el Señor? El arroyo se había secado, y aunque no entendía por qué Dios lo había permitido, el profeta sabía que su Dios estaba ahí, y que no lo abandonaría, ni lo dejaría perecer en aquella sequía. Muchas veces, Dios permite que todo en nuestro derredor se derrumbe, que seamos despojados de todo lo que estimamos como valioso en nuestra vida hasta no quedar más que la semilla pura de nuestra pobre humanidad con todas sus debilidades, para que al vernos desnudos delante Él, reconozcamos que no tenemos más apoyo que el que Él nos ofrece. Pablo había pasado por ese proceso, por eso, al final de sus días dijo, en mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Segunda de Timoteo 4:16 hablaba de los líderes de las iglesias que él fundó en Asia, los cuales le dieron la espalda en el momento de prueba, pues no le visitaron en la prisión ni siquiera en agradecimiento por haberles llevado el Evangelio. Pero Pablo, que había pasado muchas circunstancias en las que había contado solo con el favor de Dios, en el siguiente versículo agregó, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Segunda de Timoteo 4:17, testificando de la fidelidad de Dios en los momentos en que se quedó sin nada, y resaltando la importancia de confiar siempre en la providencia y los cuidados de Dios. Dios permite que se nos seque el arroyo para que no dependamos del arroyo, sino del que hizo el arroyo. Para que no dependamos de los medios que permiten que ciertas cosas funcionen, sino de la providencia de Dios. Quizá haya personas que apoyan el ministerio, patrocinadores que dan apoyo financiero, pero a veces Dios puede permitir que esas puertas se cierren, que esos arroyos se sequen, para que nuestra esperanza esté siempre puesta en Él. En otro momento, Pablo, haciendo memoria del alboroto provocado por los plateros de Efeso, escribió, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Segunda de Corintios 1:8. El positivo y dinámico Pablo, quien además de ser un hombre de fe, era poseedor de un carácter firme, llegó a perder la esperanza por las dificultades que les causó un grupo de personas que veía amenazado su negocio, por la predicación de él. Y por esas experiencias Pablo aprendió a depender de Dios, por eso también escribió, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios, que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 1:9. Pablo, aunque sintió temor y llegó a pensar que su fin había llegado, mantuvo firme su fe en Dios, y Él lo sacó victorioso. Así que aprendamos a confiar en Dios desde ya, aun si las cosas no se ven bien. Sepamos que Dios permite que nuestros arroyos se sequen para que nuestra confianza esté puesta en Él y no en nuestros arroyos. En nuestro ministerio tendremos momentos en los que perderemos la confianza en las personas, aun en las más cercanas. Eso puede llegar a producirnos una especie de paranoia pastoral, en la cual lo único seguro sea la incorruptible fidelidad de Dios. Pero hay que saber diferenciar cuando un arroyo se seca como parte del trato de Dios y cuando las cosas van mal por nuestras malas acciones, porque un ministro puede pasarlo mal por haber caído en una conducta incorrecta haciendo cosas indebidas. Pero ojalá que cuando un pastor sufre padecimientos, sea por su fe, como dice Pedro, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Primera de Pedro 4:16, y no por ser un ladrón, un mentiroso, o un pícaro que se hace pasar por ministro de Dios. Pero si alguno padece porque robó o estafó a una persona o a la congregación, o porque calumnió a otros más honestos que él, bien ganado tiene que le vaya mal, y que no piense que es un ataque del diablo, pues el diablo es el mismo que obra de forma indebida. Mejor que pida perdón a Dios y a las personas que ofendió, y que trate de resarcir el daño que causó. Pero Elías había hecho todo bien, obedeció a Dios en todo, había sido fiel y valiente, había orado buscando la honra de Dios. Él mismo le decía al Señor, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Primera de Reyes 19:10, Elías, además creía en la fidelidad absoluta de Dios, por eso le dijo a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Primera de Reyes 17:1.
Entonces, ¿por qué se le secó el arroyo? Nadie habría esperado jamás que le sucediera algo así a Elías. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en esa situación? Que en lugar del bien que esperaba, le vino un mal, que cuando pensó que su proyecto al fin iba a despegar porque ya tenía una buena base, esa base se rompió y todo su proyecto se vino abajo. Y Dios ha permitido que eso pase para obligarnos a quitar nuestra mirada de la base en la que habíamos depositado nuestra confianza y para que la volvamos hacia Él, quien es nuestro ayudador y sustentador, y solo cuando nuestros ojos ya no vean más opción que su gracia y su misericordia, con base o sin base, alcanzaremos las metas y los sueños que teníamos en Dios. Y en cuarto lugar, aún con nuestros arroyos secos, la voluntad de Dios debe estar por encima de nuestro interés. Cuando nuestros arroyos se secan, y nosotros, aún teniendo el poder para cambiar las cosas, soportamos con paciencia los embates del juicio de Dios para no impedir el cumplimiento de sus propósitos, nos prueba que servimos a Dios de verdad. Ahora Elías se encontraba ante un dilema ético, pues el arroyo se había secado porque él había cerrado el cielo jurando ante Acab que no llovería sino por su orden. Así que ahora que no tenía agua para beber pero tenía la llave para abrir el cielo, abatido por su necesidad, el profeta podía sentirse tentado a hacer llover aunque el plan de Dios no se hubiese cumplido. El dilema para el profeta consistía en que debía anteponer el propósito de Dios a sus propias necesidades, en que pese la facultad de elegir entre su comodidad y el cumplimiento de los propósitos divinos en aquel juicio sobre Israel, él optara por el propósito de Dios. Esa tentación de optar por el camino más fácil para nuestros intereses la hemos de enfrentar todos. En su carta a los Gálatas, Pablo explica que muchos cristianos no judíos optaban por circuncidarse para evitar la persecución de que eran víctimas los primeros cristianos por parte de autoridades romanas y judías adversas a la fe cristiana. Circuncidarse les daba comodidad en sus ciudades, pero al circuncidarse abandonaban los principios del Evangelio de gracia del Señor Jesús. Es decir, estos cristianos deponían sus principios a cambio de su comodidad. Ese era el dilema de Elías, motivado por su sed podía hacer llover con solo ordenarlo, porque así le dijo Dios, pero a diferencia de los cristianos no judíos que renunciaron a sus principios para evitar la persecución, para el profeta Elías la voluntad de Dios estaba por encima de su comodidad, así que mantuvo cerrado el cielo hasta que Dios se lo indicó. Mientras el agua del arroyo seguía fluyendo y los cuervos le llevaban carne y pan, Elías estaba como en una burbuja, ajeno al sufrimiento del país y de los pueblos vecinos. Fue hasta que el arroyo se secó y su agua para beber se acabó, que él probó lo que Israel estaba sufriendo. Esa era su primera prueba desde que se presentó ante el rey para anunciar la sequía. En vista de que este estudio trata sobre Elías, hemos seguido los acontecimientos que se han dado en torno a él. Por eso hemos llegado a este punto sin saber lo que está pasando en el país. Tampoco sabemos cuánto tiempo de sequía había pasado cuando el arroyo se secó, mismo tiempo que la nación llevaba sufriendo los efectos de la sequía. Elías hasta ese momento estaba sintiendo los efectos mortales de la escasez de agua que mataba al pueblo. Recordemos el caso de Pablo, que estando preso era juzgado por un gobernador corrupto de nombre Félix. La escritura dice, Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Hechos 24-26. Y Pablo, en vez de pedir a los hermanos que recogieran dinero para darle a Félix por su libertad, no se dejó seducir por la tentación, al contrario, tantas veces como Félix le llamó, él le habló el mensaje de Jesucristo. Pablo sabía que Félix podía anular los cargos, declararlo inocente y dejarlo libre, y ante la insistencia de Félix, Pablo pudo llegar a pensar que ese era el camino para obtener la libertad para emprender su proyecto de predicar el Evangelio en España. ¿Pero acaso Dios quería que él renunciara a sus principios por la comodidad de la libertad? Pablo sabía que no. Por esa razón, cada vez que Félix lo hacía venir, Pablo le hablaba de valores como la justicia, el dominio propio, además le hablaba del juicio venidero, lo que probablemente hacía temblar al corrupto gobernador. Pablo no claudicó en sus principios a cambio de una salida fácil. De la misma manera, en estos tiempos a los ministros se nos presentan salidas fáciles para grandes dificultades, pero a cambio de pisotear los principios que predicamos.
Pero Pablo, aunque se le complicara el proceso, no aceptó pisotear sus principios, y las Escrituras explican las consecuencias del rechazo del apóstol a las intenciones de Félix, cuando dicen: transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, Hechos 24-27, lo cual complicó su salida. Más tarde, sabiendo que ahí no tendría un juicio justo, Pablo decidió apelar al César para ser juzgado en Roma, aun sabiendo que su cautiverio tomaría más tiempo. Quiera Dios que así como Pablo resistió a la oferta de Félix, nosotros no cedamos a la tentación de la salida fácil, aunque eso implique más años de dificultades. Que no elijamos lo fácil sino lo correcto. Siendo que Dios le había entregado a Elías la llave para abrir los cielos, él pudo hacer que lloviera y echar a perder todo por lo que había orado. Y así, Acab y Jezabel habrían dicho al pueblo que Baal había oído sus oraciones y que había derrotado al Dios de Israel, y sin dudarlo lo declararían oficialmente muerto. ¿Y todo por qué? Porque Elías quería agua. Así nosotros, ante nuestro río seco, somos confrontados a dejar nuestros principios a cambio de nuestra comodidad o de no sufrir persecución. Dicho de otro modo, cuando el camino se ve largo, fácilmente podríamos ser tentados a tomar el atajo. Pero en esos momentos la rectitud y la integridad deben primar en nosotros, es cuando tenemos que dar todo por la causa de Dios, sin importar si eso nos traerá pérdida, dolor o la muerte misma. Lo importante es que su gloria resplandezca, que podamos expresar como Job, cuando dijo, que me mate. Ya no tengo esperanza. Job 13:15, palabras que demuestran que para él lo más importante no era que se acabara su dolor, que se fuera su sarna o que volviera su mujer. Lo verdaderamente importante para este héroe de la fe era que la gloria de Dios resplandeciera. Jesús se encontró ante el mismo reto en su agónica oración en el huerto de Getsemaní, cuando oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26:39. ¿Podría Dios ingeniarse otra manera de salvar a la humanidad sin que su Hijo tuviera que morir? Si podía, pues todo es posible para Él. Pero Jesús dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, y esa debe ser nuestra actitud. Elías, por encima de su comodidad y hasta de su propia vida, prefería que en unos años encontraran su esqueleto con la mano extendida tratando de cavar para hallar agua, pero que con ello, los sobrevivientes de aquella sequía entendieran que el Señor era Dios. Para el profeta, por encima de todo, lo verdaderamente importante era que Dios fuera glorificado. Esa dimensión de Elías solo la alcanzan los que tienen madurez y han crecido en la fe. Pero tener madurez espiritual no es tener 30 o 40 años de ser evangélico. Madurez espiritual es renunciar a la comodidad aunque todo se acabe, o así todos nos abandonen. Madurez es saber que si el Señor está con nosotros podemos reiniciar desde cualquier punto. Un ministro que piensa que ya no tiene edad para comenzar de nuevo, actúa como el siervo malo y perezoso de la parábola de las monedas de oro, del cual Jesús dijo: quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:28, 30. Pero al hombre que tiene a Dios no le importa reiniciar, porque tiene lo más importante que es Dios. Este no claudica en sus principios y convicciones a cambio de un poco de comodidad, sino que se mantiene firme en lo que cree y predica, aun sabiendo que hacerlo le costará un alto precio. Ese es el hombre de Dios que impactará sensiblemente al mundo. Muchos ministros son presionados por miembros influyentes de sus iglesias para permitir ciertas conductas o planes. Quizá la familia, mucha plata, se puso de acuerdo con la familia, mucho oro, para amenazar al pastor, diciéndole que si continúa predicando de la misma manera solicitarán su destitución a la Junta Nacional o le retirarán su apoyo, y algunos pastores ceden volviéndose serviles a quienes los amedrentan, deponiendo sus principios. Pero el hombre de Dios ante situaciones así, reflexiona sobre lo que es justo. Y no dejará de predicar la verdad solo para que las personas no se ofendan.
Tampoco acomodará el mensaje a los deseos humanos. El verdadero hombre de Dios, aun teniendo detractors, si la Biblia respalda su mensaje, lo sigue predicando a pesar de que le amenacen y le presionen. Ese era el espíritu de Elías, por eso, pudiendo abrir el cielo, no lo hizo, aunque Satanás cegaramente le habría tentado a hacerlo. Pero Elías no buscaba su comodidad sino la gloria de Dios, más bien él le decía al Señor: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Primera de Reyes 19:10. Y él fue consecuente con cada palabra que habló en nombre de Dios. Pero muchos de nosotros hablamos una cosa y vivimos otra, y esa falta de carácter nos hace ceder fácilmente. Pero Elías, pese a su sed, valoró que peor suerte corrían los siervos de Baal, y resolvió no abrir el cielo hasta que el Señor se lo dijera. Muchos en la actualidad podríamos enfrentar situaciones semejantes, o a lo mejor ya las estamos viviendo. Quizá a usted se le ha ido el 80% de la iglesia, y le han dicho que si pide perdón regresarán. Ante este tipo de situaciones es válido examinar si estamos agrediendo a las personas en nombre del Señor, y si lo que nos piden es justo vayamos y hagámoslo, pero si la gente nos desprecia por ser fieles a la palabra de Dios y enseñar la sana doctrina, ¿por qué hemos de pedir disculpas? ¿Por qué debemos cambiar? Entonces, ¿qué debemos hacer? La Biblia misma responde, cuando dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Ahora pregunto, ¿qué haremos nosotros los que servimos a Dios en estos tiempos? ¿Obedeceremos a los hombres antes que a Dios? ¿Claudicaremos en nuestras convicciones para evitar amenazas? ¿Cederemos para evitar que se vaya un grupo de gente que anda sembrando rumores y chismes en la iglesia? No. Al contrario, seamos fieles a Dios. Elías, pese a estar sufriendo los efectos de la sequía, no abrió los cielos sino que esperó a que Dios le indicara el siguiente paso. Él nunca se movía por su propia iniciativa. Dios le dijo, ve donde Acab, y fue donde Acab, cierra el cielo, y cerró el cielo, ve y escóndete. Él fue y se escondió, bebe del arroyo, y él bebió del arroyo, y luego le dijo, unos cuervos te llevarán pan y carne para que comas, y esa fue la dieta diaria del profeta por una larga temporada. La obediencia había sido una constante en la vida de Elías, y ahora que se encontraba ante su río seco, él no iba a obrar diferente, nuevamente esperaría a que Dios le hablara para indicarle cuál era el siguiente paso. El profeta sabía que Dios le hablaría para instruirle sobre la forma de seguir soportando aquella situación en que él tenía a la nación de Israel. Si usted ya está pasando una situación de este tipo, afírmese que Dios no tardará en hablarle. Si usted está en lo correcto, no claudique ante los hombres, ni ante los ángeles, ni ante los demonios. Pero si usted está afrontando dificultades por faltas que cometió contra Dios, contra su familia, o contra la iglesia, pida perdón y cargue con las consecuencias. Pero si usted está sufriendo oposición por ser fiel al Señor, no tema, siga adelante, manténgase tranquilo, se enoje quien se enoje, reclame quien reclame, amenace quien amenace. Usted mantenga con llave el cielo hasta que Dios le indique lo contrario, y que no le importe si la gente se queja, porque lo importante es que la gloria de Dios sea vindicada.